aunque llegue con retraso. ¿Cuántas veces este tiempo nos ha robado un recuerdo? Que igualmente todo pasa, también cuando tú no quieres, y te encuentras con tus años y con los sueños de siempre. Dime, Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante? También cuando quisieras quedarte, dime tú dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes. Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante, tú eres importante. Pero en ti debes creer cuando el mundo no lo haga ya. Deja siempre una marca y el amor la recuerda, que igualmente todo queda, aunque tú no te des cuenta. Estarán en tus ojos las respuestas que esperas. Dime, Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante? También cuando quisieras quedarte, dime tú dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes. Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante, tú eres importante. Y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante, tú eres importante. Cuenta, estarán en tus ojos las respuestas que esperas. Dime, Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante? También cuando quisieras quedarte, dime tú dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes. Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante, tú eres importante. Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante, tú eres importante. Hazte sentir, importante. Tú eres importante.
Muy buena noche a todos, a todas y cada uno de ustedes. Bienvenidos a nuestro cuarto día de las jornadas de reflexión académica 2023. Es un gusto poder saludarles y acompañarles en este momento. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos, bienvenidos. Si gustan, quienes puedan, por favor, ir encendiendo sus cámaras y les pido por favor que mantengamos nuestros micrófonos apagados, tengamos cuidado por respeto a nuestro ponente. Muy bien, el día de hoy daremos inicio con la conferencia con el tema "A pesar de todo, me levantaré de nuevo". Voy a tomar mi lápiz que he dejado en mi gran desánimo y voy a seguir con mi dibujo de Van Gogh. Para ello le daremos la más cordial bienvenida de igual manera al maestro Aarón Apodaca. Daremos inicio a la conferencia antes de realizando una breve presentación de la destacada trayectoria académica. Maestro Aarón Apodaca Castellón es licenciado en Psicología, egresado de la Universidad del Distrito Federal, UDF, en la Ciudad de México. Actualmente es maestrante en Psicoterapia Psicoanalítica en la Universidad Montreal, situada en el estado de Michoacán. También cursa estudios en Filosofía e Historia de las Ideas en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM. Además, ha realizado estudios en Teología y Filosofía en la Universidad Intercontinental, UIT. Posee diversas certificaciones en competencias laborales en áreas como desarrollo humano, salud mental, tratamiento y prevención de adicciones, intervención en crisis, género y violencia, obtenidas a través de la Universidad Tecnológica de Tecámac, UTEC. Actualmente también director general del Instituto Virtual de Estudios Superiores en Psicología. Nos complace presentar al maestro director Aarón Apodaca Castellón como ponente en la sesión de hoy. Es un gran honor, maestro, contar con su presencia y le extendemos una cálida bienvenida. El micrófono y espacio son suyos para llevar a cabo su conferencia. Bienvenido. Muchísimas gracias, profesora Vanessa. Gracias por este cuarto día de Jornadas de Reflexión Académica 2023. Estamos en nuestro cuarto día, hoy es nuestro último día. Cerramos este jueves 7 de diciembre con estas dos últimas conferencias. Esta conferencia que está a mi cargo y más adelante, a las 8 de la noche, la conferencia a cargo del maestro Josué, ¿vale? Entonces, pues esperemos que los que nos están viendo en redes sociales y los que se encuentran presentes aquí en esta tarde, pues podamos disfrutar juntos y podamos reflexionar esta conferencia que es una continuación de las reflexiones planteadas el día lunes. El día lunes, al inicio de las jornadas, comenzamos una reflexión y hoy la vamos a culminar, la vamos a cerrar. Por ello quiero hacer como un breve resumen de lo que hemos revisado desde el día lunes y pues plantearnos en el tiempo, en el espacio. Estamos en las jornadas académicas de reflexión 2023 del Instituto Virtual de Estudios Superiores en Psicología. ¿Cuál es el objetivo de estas jornadas? Poder reflexionar, ¿no? Reflexionar no solamente desde un divagar, sino poder reflexionar para poder pensar. Pensar, ¿qué queremos pensar? Bueno, queremos pensar nuestra vida, queremos pensar nuestra existencia, queremos pensar nuestro mundo y particularmente queremos pensar nuestra mente, nuestra psicología. Aterrizando más aún, queremos pensar las emociones, queremos pensar nuestro dolor, ¿verdad? Por eso, para estas jornadas de reflexión, hemos tomado en cuenta el arte y la reflexión en torno a la vida de Van Gogh. Van Gogh, Vincent Van Gogh, un pintor destacado del 1800,
época contemporánea, ¿verdad? Y sobre todo, algo que nos interesa mucho reflexionar de Van Gogh es su arte, su pintura, sus frases. Para esta conferencia del día de hoy que tengo preparada para ustedes, es una conferencia muy linda porque no encontré otro título, no encontré otro título para esta conferencia más que colocar una frase de Vincent Van Gogh. En una de sus cartas a Theo, Theo es su hermano que vive en París, eh, Van Gogh le escribe en la carta 136, y ustedes pueden encontrar el libro que se llama Cartas desde la locura. Cartas desde la locura. Van Gogh le escribe a su hermano continuamente estas cartas en las que muestra su dolor, en las que muestra su sufrimiento, en las que muestra su entusiasmo, donde prácticamente va narrando la última parte de su vida. Van Gogh empieza a pintar desde los 27 años, pero hay una época de su vida en la que Van Gogh prácticamente pudiésemos decir que enloquece, que sufre bastante, como cualquier ser humano que actualmente estamos en esta época moderna, en esta época contemporánea. Van Gogh es de la época moderna. eh, entonces escribe en una de sus cartas, le escribe a Theo y le dice lo siguiente. Le escribe en una de sus cartas y le dice algo muy particular que me parece que nos puede a nosotros llevar a una reflexión muy interesante. Le dice lo siguiente: a pesar de todo, me levantaré nuevamente. Tomaré el lápiz, el cual he abandonado con mi gran desánimo, y continuaré con mis dibujos. Vincent Van Gogh, en el 1880. Podemos analizar brevemente esta frase y lo que dice el artista, porque está recapitulando algo muy interesante. A pesar de todo, me levantaré. Es decir, nos muestra que Van Gogh, en este momento, que cuando escribe la carta a su hermano, a Theo, estaba sufriendo, estaba pasando por un dolor psíquico. Estamos hablando de una cuestión mental, de una cuestión emocional, además que se suman las enfermedades a nivel orgánico. Pero algo importante, me levantaré nuevamente. No es me levantaré por primera vez, sino que utiliza esta palabra nuevamente, otra vez, señal de que Van Gogh, si nos está diciendo que se levantará nuevamente, es porque ha caído bastantes veces. Voy a tomar ese lápiz, el cual he abandonado con mi gran desánimo. Nos habla que Van Gogh ha pasado por periodos de depresión, de angustia, de ansiedad, y ha abandonado su sueño, ese sueño de ser pintor, de ser artista, ese sueño de mostrar, de expresar. Y entonces, eso que se ha abandonado, eso que se ha dejado, y además no se ha dejado nada más porque sí, sino que se ha dejado con desánimo, con tristeza, con dolor, es como con ganas de mandar todo a volar, ¿no? En mi gran desánimo. Y continuaré con mis dibujos, continuaré con mis pinturas, con mi arte. Y algo muy interesante que podemos ver para estas jornadas de reflexión es el color que utiliza Van Gogh en sus dibujos, en su arte, en sus pinturas. Son colores azules, amarillos, rojos, tonalidades fuertes, que en cierta medida reflejan esa vida interna que se juega en el artista, pero que también reflejan una impresionante agresión. Si vemos nosotros el logo de las Jornadas de Reflexión Académica 2023, que lo voy a acercar aquí, Jornadas de Reflexión Académica 2023, nosotros hemos tomado por muestra la luna que se encuentra es un extracto,
Esto es un extracto de la pintura de La noche estrellada, de Van Gogh. Hemos tomado este extracto para ponerlo como una insignia, como una imagen representativa de este evento. Y si lo vemos bien, nos vamos a dar cuenta que está cargado de muchísimos trazos circulares, fuertes, imponentes, que reflejan en cierta medida dolor, agresión, sufrimiento, culpa, ira, pero también reflejan algo maravilloso que es luz, algo maravilloso que es vida, que cuando nosotros vemos esta luna que está aquí, donde están las estrellas y donde está el firmamento en la noche estrellada, nos vamos a dar cuenta que ese dolor, ese sufrimiento, esa angustia por parte del artista se vuelve alegría, se vuelve paz. Una primera reflexión o una primera enseñanza que podemos entender aquí o que podemos adecuar para nosotros es que de entre en medio de las cenizas, de que en medio del dolor, en medio del llanto, en medio del sufrimiento, surge algo. Surge algo que nos invita a la reflexión. El arte es la única manera de regresar a la sanidad, a la cordura, va a decir Freud. ¿Sí? El arte es la única forma de regresar a la verdad, a lo verdadero. Y cuando yo digo arte, no me refiero solamente a los cuadros, no me refiero a una pintura, me refiero a la creación artística, a lo que se crea por parte del sujeto. Cuando yo estudio algo y me pongo a leer y me pongo a hacer algo porque me gusta, eso es arte. Me saca de mi dolor, me saca de mi locura. Por eso la frase cuando dicen por ahí es que lo mejor de todo cuando te pase algo en la vida, ponte a trabajar, ponte a hacer cosas, ponte a hacer ejercicio, ponte a hacer cosas y eso poco a poco se va a ir olvidando, ¿no? Es cuando dicen por ahí, no sé si han escuchado, ustedes lo han escuchado, es que hay que hacer algo, ¿no? Ve a correr, sal a caminar, ¿no? Enfócate. Bueno, eso es arte. Construyes algo, haces algo con tu propio dolor. Y es que no queda nada más para el sujeto más que hacer algo con su propia basura, con su propio sufrimiento, porque si no hacemos eso, si no hacemos algo con nuestro propio sufrimiento, y retomo lo que decía el día lunes con la frase de Frida Kahlo, porque Frida Kahlo es una artista también, ¿no? Una artista, una pintora mexicana que sufrió muchísimo de amor. Frida Kahlo decía, amurallar el propio sufrimiento es obligarte a que te consuma desde el interior. Es decir, quedarte con ese dolor interno, guardarlo para ti, es obligarte a ti mismo, a ti misma, a que el sufrimiento te consuma desde el interior. Y vaya que hay muchas personas en este mundo que se tragan su propio dolor. Dicen que una pena, cuando es pena individual, duele, pero una pena compartida se parte a la mitad, se comparte. Por eso requerimos de un otro, porque el otro me puede escuchar. A lo mejor el otro no tiene ni idea de lo que estoy sufriendo, de lo que estoy experimentando en mi vida, pero una pena compartida ya no solamente es mi pena, ya no solamente la cargo yo, sino que la puedo compartir, la puedo mostrar a otro y es por eso que se produce un efecto que se llama cura, que se llama sanación. ¿Sí? Entonces, cuando Van Gogh escribe sus cartas desde un hospicio que se recluye, desde un hospicio que se guarda en la última parte final de su vida, en la parte final de su vida, escribe estas cartas a Theo. Recuerden que Theo es el hermano de Van Gogh, de Vincent Van Gogh. Theo trabaja en París. Van Gogh se recluye en otro lugar que no es París
Y entonces desde ahí escribe. Desde ahí escribe, desde un hospital, y desde ese hospital recibe la ayuda del hermano, pero también recibe la ayuda de su propio trabajo. Van Gogh nunca vendió pinturas, ojo, nunca. Un solo cuadro se vendió de Van Gogh, nada más. Porque lo que pintaba Van Gogh era muy avanzado para su tiempo. El 1800 es la época contemporánea, época moderna, perdón. 1800, estamos hablando de una época moderna. Recuerden que tenemos época antigua, época medieval, época moderna y época contemporánea, que es en la que nos situamos nosotros. Nosotros estamos en la época contemporánea. La época moderna no es esta es la contemporánea. La época moderna es la época de Van Gogh, donde está surgiendo el arte, donde está surgiendo la ilustración, donde se está organizando la ciencia, la investigación, donde está surgiendo todo esto que tiene que ver con el descubrimiento del mundo. 1492, descubrimiento de América; 1600, Renacimiento, filosofía, ilustración, época de las luces, revolución industrial. Entonces Van Gogh en el 1800 muestra su pintura. ¿Por qué? Porque Van Gogh es de esta época, una época donde el arte surge, donde el arte se presenta, donde hay un antropocentrismo incluso. Hay un antropocentrismo. Lo que se pintan son cuerpos más definidos, más organizados, más pensados, más observados por el pintor. Y Van Gogh pinta cualquier cosa que se le ocurra. Podemos ver aquí atrás, en este momento, si están viendo, tenemos dos obras de arte de Van Gogh. La noche estrellada, acá, la noche estrellada, aquí lo tenemos, la noche estrellada. La noche estrellada es la pintura que hemos elegido para la representación de nuestras jornadas, y por aquí van a encontrar ustedes, por aquí lo van a encontrar, a ver, déjenme moverme porque aquí está. Aquí la estrella, ¿no? Aquí está la estrella que les mostraba hace un momentito. Y acá vamos a ver un ciprés, un árbol, ¿no? Negro, oscuro. El pueblo, aquí está el pueblo que mira desde su ventana. Por eso nuestras jornadas, no sé, profesora Vanessa, si me ayudas a compartir la imagen, por ejemplo, que tenemos de nuestras jornadas, la portada donde está la noche estrellada y está como unas ventanas, como unos barrotes. Ahorita nos las van a compartir para que ustedes puedan verla, ¿no? Entonces, Van Gogh desde su ventana observa el pueblo, desde su habitación, observa el pueblo, y entonces, esto es alusivo, porque no es que sea así la historia. Recuerden que la historia se cambia. Muchísimas gracias. Recuerden que la historia es construida, la historia es elaborada, pensada por los intérpretes. Pero aquí podemos ver, por ejemplo, en esta pintura, que no es la pintura original. Esta pintura no es la original de Van Gogh, es una representación, pero es muy similar. Aquí está el ciprés, aquí vemos el ciprés, vemos, y entonces esta ventana pues es muy moderna, ¿no? Es de nuestro tiempo. Pero Van Gogh desde su ventana ve el pueblo, ve el ciprés y ve la noche. Y con su pincel, como tenemos aquí esta caricatura, ¿no? De nuestras jornadas, empieza a pintar, empieza a mostrarse, empieza a dibujar. Esta es una representación de lo que Van Gogh ve. Esta es una representación de lo que Van Gogh está tramitando en su mente. No es que la noche sea así. Nosotros podemos salir en la noche a visualizar el cielo. Al menos aquí en Ciudad de México no se ven las estrellas, ¿verdad? Por tanta contaminación. Pero si ustedes en sus ciudades, en sus pueblos, en sus comunidades salen y ven la noche, podrán vislumbrar las estrellas.
Más sobre todo en octubre, cuando son las lunas de octubre, por ejemplo, ¿no? Cuando hay una luna llena. Es linda esta pintura, es bonita, pero además refleja nostalgia, refleja sufrimiento, refleja depresión, refleja tristeza, refleja algo que se proyecta desde el artista. Porque recordemos que lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros hablamos, de lo que a lo que nosotros nos dedicamos, nos gusta hacer, representa nuestra propia historia. Alguien que se dedique a la medicina, por ejemplo, representará su propio saber de la medicina. No es porque sí que quiso ser médico. Alguien que se dedicará a la psicología representará su propio deseo de sanarse, de curarse. Bueno, el artista también representa. El artista muestra a través de sus trazos, a través de su vida, a través de su pintura, de sus dibujos, el artista muestra efectivamente algo. Y Van Gogh nos está mostrando algo en este sentido. Van Gogh nos está mostrando su propio mundo interno en sus pinturas, en los girasoles, en la silla, en la cama, la habitación. Me tocó estar el año pasado o el antepasado, creo que fue hace 2 años o hace 3 años, hace 3 años me parece, en una exposición maravillosa aquí en Ciudad de México, que creo que también estuvo en Querétaro. No sé en qué otras partes de México ha estado, pero sé que estuvo en Querétaro y estuvo aquí en Ciudad de México, un performance sobre las pinturas de Van Gogh. Y es maravilloso. A mí me gusta mucho el arte y particularmente me gusta mucho el arte de Van Gogh, las pinturas de Van Gogh, pero particularmente hay dos pinturas que me gustan mucho. En la presentación que el día de hoy voy a hacer, voy a ir compartiendo con ustedes, regreso nuevamente a la presentación, voy a ir compartiendo con ustedes eh, las diapositivas e irán apareciendo eh, pues algunas pinturas del artista que les iré señalando para que vayamos como conectándonos con esto. Sin olvidar el título de nuestra ponencia, tomaré el lápiz. A pesar de todo, mi angustia, a pesar de toda mi tristeza, me levantaré nuevamente. Tomaré el lápiz, el cual he abandonado en mi gran desánimo, y continuaré con mi dibujo, con mis dibujos. Voy a continuar con esos dibujos. Voy a continuar con ese sufrimiento. Es decir, es importante darnos cuenta que no solamente se trata de continuar con ese arte, sino de sostener lo que la misma persona va cargando, porque además de ser artista, Van Gogh es un ser humano como nosotros, con sus propios problemas, con su propio dolor, con su propio sufrimiento, con su propia historia, como es la vida del ser humano. Esta es la vida del ser humano. Quiero hacer un resumen de lo que vimos el día lunes en nuestra segunda conferencia a las 8 de la noche. Decíamos el día lunes que todo cierre y todo comienzo está marcado por lo simbólico, por la subjetividad de cada uno de nosotros. Me voy a ir rápido aquí porque esto ya lo revisamos, pero para los que se integran hoy puedan ponerse también en el mismo contexto, ¿vale? Entonces, el día lunes decíamos que todo cierre de algo implica un comienzo. Todo cierre implica un comienzo y todo comienzo implica un cierre. Para poder comenzar hay que cerrar y para poder cerrar hay que comenzar. ¿Sí? Para poder comenzar algo tenemos que cerrar otra cosa. Y para poder cerrar, pues no podemos solamente cerrar, hay que comenzar también en determinado momento. Lo complicado se vuelve cuando no cerramos y cuando no comenzamos, o cuando comenzamos algo sin cerrar lo otro. Sí, porque lo que comienza a veces nos puede pesar. A veces
se vuelve incontenible, a veces se vuelve muy difícil. Un ejemplo serían las relaciones de pareja. Termino mi relación de pareja o medio la termino, medio estoy ahí en mensajes de contacto de WhatsApp, de llamadas, y ya estoy comenzando otra. ¿Sí? Otra relación. Es decir, no se ha cerrado lo primero y se comienza algo más. Entonces, las dos cuestiones se vuelven insostenibles, se vuelven complicadas. ¿Vale? Esto hablábamos un poquito la sesión del día lunes. Algo particular que decíamos en la conferencia del día lunes, porque hoy es una continuación de esa conferencia, que para que este sujeto pueda comenzar algo en su vida, pueda hacer algo en su vida, se requiere de un movimiento. Jacques Lacan lo va a manifestar como está en esta frase: el acto al lugar de un decir, cuyo sujeto cambia. ¿Qué nos está diciendo Lacan, psicoanalista? Bueno, que para poder comenzar algo, para poder iniciar algo, se requiere de un acto, de un movimiento de la persona, del ser humano. Pero además, ese acto tiene que ir acompañado de palabras, de voz. Yo quiero esto, yo no quiero esto. Yo ahora que comienzo tal trabajo, quiero esto, no quiero seguir repitiendo lo anterior. Sí, todo acto, todo comienzo requiere de movimiento. La persona que no se mueva, pues tendrá complicaciones y seguirá repitiendo la historia. Esto lo veíamos la sesión anterior. Y sin embargo, también decíamos que todo movimiento del ser humano, cualquier movimiento que intentemos hacer en nuestra vida, va a dejar marcas. Nos va a dejar marcados. Si alguien decide hacer algo, estudiar, si alguien decide tener una mejor relación de pareja, si alguien decide trabajar, si alguien decide mudarse de ciudad, eh, cortar vínculos con alguien, ese acto va a dejar marcas. Va a dejar marcas. Cualquier movimiento, cualquier decisión que tomemos en nuestra vida, nos va a dejar marcados. No nos va a dejar en el mismo lugar. El problema cuando nos quedamos en el mismo lugar implica que ese acto y ese movimiento no hubo palabras. Solamente me moví, huí, corrí. Me voy por esto, me quedo por esto. Hago esto porque así lo quiero. No lo hago porque no lo quiero. En las adicciones podríamos decir, y es el discurso de los pacientes que llegan con problemas de drogodependencias y dicen, bueno, es que recaí, volví a consumir, volví a drogarme. Ah, bueno, eso fue un acto. La pregunta que se esconde detrás de ese acto es ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? El problema no es recaer. El problema no es que se consuma. El problema es que no se apalabra eso que ocurre. ¿Sí? El problema surge cuando ese acto, que además es un acto de sufrimiento, llámese terminar una relación de pareja, llámese consumir, llámese una recaída emocional, psicológica, cualquier cosa, si solamente se vive como un acto, como una actuación solamente, solamente va a hacer eso, una actuación. Está actuando el sujeto. Pero cuando ese acto se acompaña de palabras, se puede llevar uno a preguntarse sobre sí mismo, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué permanezco aquí? ¿Por qué sigo aquí? Y a lo mejor no encontramos respuestas y decimos, es que no lo sé, a lo mejor no sé ni por qué estoy pasando por esto, ¿no? A lo mejor podemos decir, no sé ni por qué estoy pasando por esto en mi vida. Ah, bueno, hay que ponerle esas palabras a ese sufrimiento, porque la palabra es la única acción que acompaña a ese acto para que la persona pueda entenderse, ¿sí? Que pueda comprenderse. Cuando no hay palabras, cuando no hay voz,
cuando no hay alguien a quien le pueda compartir mi experiencia, solamente se queda en sufrimiento y se queda en dolor. Van Gogh, en esas cartas que escribe a Theo, que le envía a París, Van Gogh está haciendo un acto de apalabrar. Querido Theo, estoy pasando por esto, estoy viviendo esto. En algún momento le escribió, querido Theo, a pesar de todas mis angustias, a pesar de todos mis sufrimientos, me voy a levantar. Voy a tomar nuevamente mis herramientas, voy a seguir pintando. Voy a seguir pintando y ahí voy a retomar mi camino y voy a seguir dibujando y voy a rehacer mi vida, prácticamente le está diciendo. ¿Sí? Pero ojo, algo importante porque también les adelanto parte de la historia. Van Gogh se suicida. Van Gogh se da un tiro y 2 días después muere en el hospital. Eh, o sea, podemos pensar, pues sí, podemos decir que es una especie de suicidio, ¿no? No se cuida, se dispara. Entonces, ¿qué ocurrió entonces si Van Gogh le está escribiendo a su hermano, está escribiendo parte de su dolor? ¿Y por qué ocurre ese acto? Bueno, hubo algo que no se organizó, hubo algo que no quedó claro. En este sentido, podemos establecer la distancia, por ejemplo, ¿no? Van Gogh está en otra ciudad, su hermano está en otra ciudad, en otro país, la distancia, en cartas. En ese tiempo no hay internet, no hay WhatsApp, solamente son las cartas, ¿verdad? Entonces, algo ocurre. De aquí nos vemos en la necesidad de pensar que el ser humano requiere de un otro para poder entenderse, de un otro que le escuche y además ese otro tendría que ser alguien que pueda comprender en su propia subjetividad. ¿Qué es eso en su propia subjetividad? Desde su propia experiencia personal, desde su propia vida. Les sigo compartiendo pantalla para que podamos continuar en la conferencia lo que estamos tratando de pensar. Entonces, decíamos que el cierre o todo cierre de año es una época particularmente peligrosa para la salud mental. Todo cierre de año es peligroso. ¿Por qué? Bueno, pues porque comentábamos que esta época se torna en torno a una demanda de la felicidad. Todo mundo quiere estar feliz en fin de año. Todo mundo quiere estar pleno en fin de año. Nadie tolera no estar sin algo. Todos queremos en fin de año llenar ese vacío. Lo pensábamos, ¿se acuerdan? Todos hacia fin de año queremos tener, no tener, tener. Tener ropa, tener comida, tener una familia, tener un lugar donde pasar fin de año, tener una pareja, ¿no? No toleramos no tener, no toleramos el vacío. En las adicciones, la droga sería un quitapenas, algo que llena ese vacío. Por eso alguien que consume es muy difícil que deje de consumir. Y cuando deja de consumir, el síntoma se va a mover a otro lugar, porque va a seguir intentando llenar ese dolor, ese vacío. ¿Sí? Época de una felicidad continua, constante. Pero además, el fin de año comentábamos el día lunes, me estoy yendo rápido porque esto es lo que expuse el día lunes, los que se integran por primera vez el día de hoy pueden ver la conferencia del lunes y seguramente van a entender más de lo que estoy comentando. El lunes a las 8 de la noche lo compartí. Decíamos, la conferencia anterior, que se juegan dos momentos importantes, dos sentimientos opuestos. Lo que se logró, que nos da cierta felicidad o cierta estabilidad,
y lo que no se logró, lo que no está. Este año no volví a lograr tal cosa. Este año no volví a hacer mis propósitos que me propuse el 31 de diciembre del año 2022 para pasar al 2023. Ojo, porque este 31 de diciembre del año 2023 nos va a venir a la mente eso. ¿Cuáles son mis propósitos para el próximo año? Y muchos de esos propósitos se juegan en tantos propósitos que no se han cumplido. Y eso genera culpa. Esos dos sentimientos opuestos, de lo que sí y de lo que no. Y esto nos coloca ante una angustia muy crónica, una angustia que es aguda, una angustia que es de vacío, donde hacemos hasta lo imposible para no tolerar la cronicidad del dolor, la agudeza del dolor, la agudeza del vacío. El ser humano, nosotros como seres humanos, estamos en una época, la época contemporánea, perdón, es una época donde podemos tolerar cualquier dolor. Hay muchísimos medicamentos para tolerar un dolor de espalda, para tolerar un dolor de estómago, para tolerar incluso, estoy pensando en enfermedades más reales y más concretas. Por ejemplo, estoy pensando en un cáncer, estoy pensando en enfermedades muy dolorosas. Hay medicación para tolerar el dolor orgánico. Pero el ser humano, nosotros como seres humanos, no toleramos el dolor psíquico. Nos cuesta tolerar el dolor mental. No es que la mente duela, no es que la mente nos produzca dolor, no es que la mente sea una instancia que está en el cerebro, no sabemos dónde está la mente, no lo sabemos. Asociamos que en nuestro cerebro hay procesos psicológicos que se desarrollan, como el pensamiento, como el lenguaje, las emociones, todo esto, pero no es que nuestra mente está en el cerebro. Ahí colocamos la mente porque ahí está el cerebro y que es un órgano que nos permite una infinidad de funciones a nivel biológico y que se traducen en cuestiones de pensamiento, de aprendizaje y demás, ¿no? Pero cuando se trata de tolerar la muerte de un ser querido, el dolor de separación de una pareja, por ejemplo, la pérdida de algo, el engaño de alguien, la angustia de la vida, ¿no? Hay muchos pacientes que llegan a la consulta que se sienten angustiados, tienen muchísima ansiedad y llegan a la consulta y me dicen, es que, Aarón, bueno, ya fui con el psiquiatra o con la psiquiatra y me ha dado 2 dosis de 45 miligramos de sertralina, ¿no? Vivimos en la época de la sertralina, vivimos en la época del ribotril, de la fluoxetina, de la imipramina, sí, todos los inhibidores de la serotonina. ¿Sí me explico? Vivimos en la época de la receta médica, donde el médico, el psiquiatra, que está formado para esto y que no es que sea incorrecto, ojo, yo no estoy hablando de que la psiquiatría sea incorrecta, nos coloca en un bagaje de que tenemos a la mano cualquier medicamento para poder tolerar cualquier dolor, incluso el dolor mental también. No toleramos el dolor mental como seres humanos, pero si vamos con el psiquiatra y le decimos que nos sentimos tristes, nos va a medicar, nos va a dar un medicamento. Estoy pensando en ese sentido en la sertralina. No sé si ustedes han tomado sertralina. Pero ¿qué es la sertralina? ¿Qué es la imipramina? ¿Qué es la fluoxetina? ¿Qué son todos estos medicamentos? Antidepresivos, ansiolíticos, escitalopram, etcétera, etcétera. Yo no soy psiquiatra, soy psicólogo, soy analista. Pero todos estos medicamentos lo que producen es ser unos simples espectadores del mundo. Y un nombre que me encanta darle a estos medicamentos
y que, perdónenme si digo esto, pero se va a escuchar medio raro, pero es la pastilla me vale madres, ¿no? Me tomo la pastilla y entonces me vale madres el mundo. Yo no sé qué esté pasando con mi vecina, con mi vecino, con mi primo, con mi tío, con mi mamá, con mi papá, con mi novio, no me importa. Ustedes han visto incluso, ha salido en redes sociales en algún momento, no sé si ustedes lo han visto, eh, creo que sí lo han visto, eh, espero poder compartírselos en este momento, denme un segundo a ver si está por aquí, pero la señora de IMSS, ¿no? No sé si la han visto. ¿No la han visto? La señora del IMSS que pide el medicamento, la fluoxetina, ¿no la han visto o sí la han visto? ¿No? A ver, se los voy a mostrar. Quiero mostrarles. Es un video, es un video que dura más o menos 3 minutos, 4 minutitos. Pero esta es la época en la que nos han introducido, y le voy a llamar la época de la receta médica, porque estamos en la época de la receta médica. Porque tenemos a la mano cualquier pastilla, cualquier medicamento para frenar nuestro dolor. ¿De qué época les estoy hablando? De esta, donde vivimos. A ver, se los voy a mostrar. Pongan atención, ahí les va. Denme un segundito para hacer más grande esto y que ustedes lo puedan ver. Les comparto pantalla. Ahí les va. Tomar fotos, idiota. Mira, yo te tomo Tú tómalo otra vez, estúpido. Usted, señor, pase acá, por favor, para que lo atiendan. No, el señor sí, que lo No, atienda. es un estúpido. ¿Por qué no me da mis medicamentos? El metroprolol viene ahí. No tiene nada que ver. Señora. ¿Qué quieres? Ya le Dame mi expliqué, medicamento. señora. No, Qué ya bueno. le expliqué. No, qué bueno que me tomes fotos, estúpido. Órale, órale, me tome las fotos para decir que no me dan mis medicamentos que Ya le necesito. expliqué, señora. No me has explicado nada. Yo quiero mis medicamentos. Dámelos. Ya le expliqué. Dame mis medicamentos. Ya le expliqué, ya se lo di. ¡Dámelos! Ya se lo di. ¡Dámelos! ¡Dame Ya este no se es! lo di. ¡Dame mi metoprolol! fluoxetina. ¡Dame mi metoprolol! ¡Dame mi metoprolol! Ya le ¡Estúpido! expliqué. ¿Dónde está? A mí no me has dado nada. ¿Y su receta dónde la dejó? Ahí la tienes, estúpido. Ahí la tienes. Te voy a dar una pinche madriza. Hijo de la chingada. Aunque me grabes, me vale madre. A mí no me vas a pantallar con pendejada. ¿Qué me vas a hacer? A ver, oh. Oiga, déjenme hablar. Déjenme que me dejen hablar. Lo de Tube lo pueden ver en YouTube, está libre. Y podemos ver acá que en un momento la persona solicita su fluoxetina. Dame mi fluoxetina. Necesito mi fluoxetina. ¿Sí? Independientemente de lo que podamos juzgar, si estuvo bien, estuvo mal, eso no es lo que estamos pensando. Eso no nos interesa. Ni siquiera poder mostrar este video aquí. No, es un video que está libre. Lo que quiero mostrar con esta imagen, con este corto, es la época de la receta médica, donde vivimos en una medicalización. El día de ayer, cuando hacía mi aporte hacia las jornadas también, hablaba de Gisela Untoglich, una psicoanalista, que tiene un libro y dice, habla sobre los diagnósticos en la etapa infantil, donde ustedes podrán, por viva experiencia, si tienen hijos que tienen 6, 7, 8 años, 9 años, incluso 12 años, y que se están comportando, que tienen una mala conducta en la escuela, que tienen una problemática de aprendizaje, inmediatamente el diagnóstico es TDAH, trastorno de atención e hiperactividad. Vivimos en la época del TDAH. ¿Sí? Vivimos en la época incluso donde la adicción está diagnosticada como trastorno por consumo de sustancias.
Y lo que yo estoy mostrando en esta sesión es dónde queda la subjetividad humana. Porque antes de ese diagnóstico, antes de ese pronóstico, antes de esa prevalencia, pensando en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales y pensando en el CIE-10, CIE-11 de la medicina, antes de eso hay algo más que refiere a la propia historia personal, que refiere a la propia historia del ser humano, de su dolor, de su sufrimiento. La época de Van Gogh no es una época donde hubiese un manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales. Apenas estaba construyendo la investigación científica, 1800, para poder establecer concretamente el método científico propuesto desde la filosofía, propuesto por el empirismo, propuesto por los autores, ¿no? Del conocimiento. Entonces, vamos acá. Si queda claro esto de la época de la receta médica, y seguramente ustedes que están acá esta noche y los que me están viendo en redes sociales, han sido diagnosticados. Tienes tal trastorno, tienes tal problemática. Si les ha pasado, ¿no? ¿O no? Y conocen gente que los han diagnosticado. Y es que a veces es mucho más fácil, mucho más inmediato, y esto me lo decía otro paciente, es que esto es muy largo, yo no quiero estar hablando todo el tiempo, quiero que esto se solucione ya. Quiero que esto tenga una solución ya, porque vivimos en la época, además de ser una época de receta, vivimos en la época de la inmediatez. Tiempos líquidos, diría Zygmunt Bauman, donde queremos procesos inmediatos, donde queremos que el dolor pase rápido, donde queremos que todo se acabe de manera inmediata porque no toleramos esta vida. No toleramos la angustia de la vida. Algo para poder compartirles esta noche y continuar con la conferencia es que esta angustia, que es aguda y crónica, no se tolera. El vacío no se tolera. Por eso decíamos la sesión pasada que el fin de año es un periodo complejo, porque se presenta la dificultad para recordar, para pensar lo que sufrimos durante este año. Pero también el fin de año, y por eso estas jornadas tienen la función de poder pensar. Estas jornadas tienen la función de poder pensarnos, de hacer un alto en el camino y poder pensar nuestra historia, poder pensar nuestros juicios, nuestras actitudes, y entonces tratar de reelaborar esos recuerdos. ¿Por qué no terminé tal cosa? ¿Por qué no avancé en tal cosa? ¿Por qué no hice tal cosa? ¿Por qué terminé mi relación de pareja? Les puedo asegurar que quien no haya pensado está repitiendo algo en su vida. Sigue repitiendo. Y va a seguir continuamente repitiendo y repitiendo. Por eso la importancia de pensar. También decía la sesión pasada que Freud expuso, recordar es la mejor manera de olvidar. Aquellos que recuerdan, aquellos que pueden recordar su propia historia, van a poder olvidar, pero no olvidar en sentido real, porque quien olvida, pues va a repetir. Es un olvidar en sentido de sanación, de entender, de comprender, de poder integrar el presente para poder entonces proyectar hacia el futuro. Pero es necesario primero recordar. Cualquier terapia, en el orden de la ayuda del otro, cualquier terapia psicológica, cualquier cosa que se diga terapia, que no te invite a recordar y que te invite más bien a olvidar, como la canción de José José de Ya lo pasado, pasado, hay que tener cuidado. Cualquier acción que nos lleve a olvidar de manera inmediata
nos está condenando a la repetición. Si yo olvido, si yo niego, si yo rechazo ese dolor, es muy probable que se me va a volver a repetir. Es muy probable que se me va a volver a presentar. Por eso hay que tener cuidado con cualquier terapia que te lleve a olvidar de manera inmediata o que te prometa de manera inmediata una sanación, que te prometa de manera precisa y concreta que tu vida va a ser mejor a partir de tal hipnosis, a partir de este curso de desarrollo humano personal, a partir de este coaching, a partir de... Sí, ojo, tengamos cuidado. Cualquier terapia que te ofrezca un olvido inmediato no es terapia, es otra cosa, pero no se centraría dentro de una terapia para poder elaborar, como dice acá arriba la presentación, e integrar nuestra vida. Todos queremos integrar nuestra vida. Todos queremos integrar en nuestra vida, hacer un balance. Todos queremos sentirnos mejor. Nadie queremos saber de nuestro dolor, ni yo mismo. Y vaya que lo digo desde mi condición de analista. Yo no quiero saber de mi dolor. Si yo pudiese tener un botón y aplastarlo y decir, ya no quiero sentir nada de dolor, nada de sufrimiento, nada de lo que yo he pasado en mi vida, lo aplastaría de manera inmediata. Pero eso es una fantasía, eso no existe. Estos balances, decíamos la sesión pasada, se juegan entre lo que yo hice, lo que pude lograr, pero además surge una comparación con lo que logró el otro, con lo que el otro sí logró. Es que mi hermano sí hizo tal cosa, mi hermana sí lo hizo, yo no. ¿Por qué ella sí y yo no? ¿Por qué él sí y yo no? Cuando nosotros comparamos este balance, cuando hacemos este balance en comparación a los otros, pues definitivamente va a terminar en culpa. Porque al final del día no vamos a estar a la altura de lo que queremos. Y la conclusión va a ser de que no nos esforzamos, de que no hicimos lo suficiente. Pero es más, esfuérzate y el próximo año lo vas a lograr. Y eso no alcanza para lograrlo. Llevamos 5 años intentándolo y nunca lo logramos. Hay algo que está fallando. Hay algo que no está concretándose. Y además de sostener este balance, esta insatisfacción, culpamos al otro, quien es el que carga, quien es el responsable de que yo no haya logrado tal deseo o tal evento. Es que me siento triste porque tú, me siento complicado porque tú, es que tú no me lo permitiste, es que tú haces que me ponga celosa. No es que el otro te haga que te pongas como la celostina, ¿no? De la familia peluche, ¿no? No. Eres tú con tu dolor, con tu historia, con tu sufrimiento. La invitación de estas jornadas es hacernos cargo de nuestro propio dolor. La invitación de estas jornadas de reflexión académica es hacernos cargo de nosotros mismos, porque cuando culpamos al otro, el otro tiene una invitación a hacerse cargo de nosotros. Y vaya que nunca falta un descosido para un roto. Siempre vamos a encontrar en la vida personas que nos ofrezcan una plenitud total. Siempre. Es que tú eres el amor de mi vida. No, no eres el amor de su vida. Hay otros amores también. Su mamá, su papá, su amiga, la chica que ve en Facebook, el chico que ve en Instagram. Hay otros amores. Y es que esa es la condición humana. No nos pueden mirar a nosotros mismos solamente.
porque compartimos esta condición humana con otras personas. Y yo siempre lo voy a decir. No es que el profesor Aarón sea el mejor profesor del mundo. No, hay más profesores y mucho mejor. Cuando yo puedo tolerar que no soy único y puedo tolerar la exclusión, incluso que estoy excluido de mi pareja, de mi familia, de mis amigos, ¿no? Me decía una paciente, es que no me invita a sus reuniones. Todo el tiempo se va solo. Bueno, está bien. Está bien que tenga su espacio solo, porque tienes que estar todo el tiempo ahí, ¿no? Lo único que reflejaba era su propia soledad, su propio deseo. ¿Dónde se juega todo esto? ¿Desde dónde viene? Pues desde nuestra infancia. Nuestra infancia es donde se gesta toda la salud mental o la enfermedad de las personas. La infancia es el lugar donde se va a gestar todo esto, donde se va a construir. Ahí, en lo que sufrimos, en lo que vivimos, es ahí donde se nos va a mostrar todo este sufrimiento en la vida adulta. Algo importante que quiero destacar esta noche es que desde esta mirada que estamos ofreciendo, infancia no es destino. La infancia no puede ser tu destino, tú puedes ser distinto. Pero para eso hay que hacer algo, hay que moverse. Para eso tienes que moverte. Si no te mueves, pues te vas a quedar en el mismo lugar. Sí, en el mismo lugar. Por eso es importante pensar esto que estamos reflexionando esta noche. Me voy a adelantar un poquito porque quiero llegar aquí. Quiero llegar aquí. Donde Van Gogh podemos catalogarlo como el suicidado por la sociedad. Van Gogh solamente les decía hace un momento que en su vida logró vender una única pieza. Una única pieza vendió en su vida. Una única pintura. Efectivamente, Van Gogh con el paso del tiempo se ha transformado hasta nuestros días en uno de los artistas de más alta cotización en el mercado del arte. Pero además de ser uno de los artistas más importantes en nuestro tiempo, es una historia muy trágica. Antonín Artaud, en su prefacio de Cartas desde la locura, que son las cartas, recuerden que este libro lo pueden encontrar en internet, está libre. Cartas desde la locura, son el compilado de cartas que se pudieron rescatar con el paso del tiempo de los investigadores, de los escritores, los que reúnen la historia de Van Gogh y de cualquier otro filósofo, artista, pintor, artista, etc. Encuentran estas cartas, las reúnen y entonces las unen y bueno, artísticamente le ponen Cartas desde la locura. Pero Antonín Artaud dice que Van Gogh es el suicidado por la sociedad. Artaud reconoce a Van Gogh. Artaud era un poeta, algo importante para poder establecer, un poeta profundo en sus escritos. Mientras que Artaud trabaja profundamente, Van Gogh trabaja en las superficies. Es el pintor de lo invisible. El artista muestra, el poeta escribe. Una obra artística no está hecha para ser hablada. Una obra artística, podemos ver aquí algunos fragmentos de las obras de arte de Van Gogh, los girasoles, la noche estrellada, el ciprés, autorretrato, etc. Una obra no está hecha para ser hablada. La obra de Van Gogh, la obra de cualquier artista en el orden de la pintura, no está hecha para ser hablada. Es decir,
Una pintura se contempla, no se explica, porque la pintura por sí sola muestra algo de sí. Cuando yo contemplo la Mona Lisa, cuando yo contemplo una pintura de Klimt, cuando yo contemplo la noche estrellada, no es necesario que alguien me lo explique, sino que hay algo que la pintura me muestra y que se muestra en el silencio. Por eso el artista no explica sus pinturas. El artista no habla, no apalabra. No dice, miren, aquí en esta noche estrellada yo pinté el ciprés y entonces la luna y entonces las estrellas. No. Cuando yo veo la noche estrellada, la noche estrellada me habla a mí. Y quien me está hablando es lo que el pintor colocó con su pincel en esa pintura. Mientras que el poeta, ojo, el poeta sí lo habla. El filósofo sí lo escribe. Aquel que escribe poesía va a mostrar con su escrito y le va a dar voz. Va a hablar. Va a expresar. Vida, nada te debo, vida, estamos en paz. Amado Nervo. Lo está expresando, lo está diciendo. Pero el pintor no expresa a través de la palabra. Expresa a través de la pintura, de su pincel. Por ello la psicología, los psicólogos, son expertos en descifrar el dibujo infantil. No sé si ustedes, en alguna prueba psicológica que les aplicaron, les dijeron, dibújame una casa, dibújame un árbol, dibújame una persona. HTP, House Tree Person. ¿Sí? O dibújame tal cosa. Bueno, es la pintura que en esos trazos, en esos renglones que se marcan en ese papel en blanco, va a mostrar parte del psiquismo, del mundo interno del ser humano. ¿Sí lo ven? Por eso el pintor no va a explicar su obra. Quien la va a explicar son los intérpretes. Nosotros que estamos en estas jornadas de reflexión, ustedes que les gusta y ven una pintura por ahí, pero ojo, el arte no es para los incultos. El arte es para los cultos. El arte es para ustedes que están aquí esta noche intentando pensarse. Una pintura, o sea, no estamos hablando de arte y cito al profesor Ricardo Elías que el día lunes exponía en las jornadas y decía, es que arte no es poner una cáscara de plátano pegada en la pared y que valga millones esa acción. No, esos son cosas efímeras. Ustedes pueden buscar un plátano ahí en Google, ¿no? O sea, a ver, se los muestro. Esto no es arte. Plátano en la pared. Esto no es arte. Ojo, esto no es arte. Ahí les va. 120,000 pesos vale esta pintura. Esto no es arte, ¿eh? Se los voy a mostrar. A ver. Ahí les va. ¿Ya lo ven? Sí, ya lo ven. Esto no es arte, ¿eh? No estoy hablando, no me refiero al arte como estas cosas, no. Y aparte el donante es anónimo, el artista es anónimo. Comedian de Mauricio Catelán, ¿no? Pero se vuelve arte cuando quien hizo esto le da una explicación. Para algunos será, para otros no. Arte, estaríamos hablando de aquello que me representa. Las bellas artes, música, canto, poesía, pintura, cine,
teatro, las bellas artes. En ninguna parte dice plátano pegado en la pared con cinta masking color gris. No. Ahora, les sigo mostrando la pantalla para avanzar en nuestra conferencia. Van Gogh, entonces, fíjense cómo aquí quiero hacer una diferencia entre el que habla y el que solamente actúa. Van Gogh es un artista porque actúa, pinta, pero no habla. Mientras que Artaud, Antonin Artaud, es un poeta de la profundidad. En su poesía nos muestra su pensamiento, pero Van Gogh trabaja sobre las superficies. Es el pintor de lo invisible. Pinta para mostrar. A Van Gogh le falta hablar. Sin embargo, Van Gogh es un artista amenazado en su tiempo. La singularidad de su expresión lo vuelve inadmisible para la época, una época que apenas está entrando a la luz, una época que está conociendo, una época que se está desarrollando en filosofía, una época que se está desarrollando en conocimiento. 1800. Pero sin embargo, Van Gogh está obstinado en que su violencia se vuelva luz, una materia pictórica. Vean los trazos de Van Gogh en esta pintura. Vean cómo el artista, al trazar los girasoles, parece que se está pintando él mismo. Unos medio amarillos, otros medio achicharrados, otros los rojos profundos. Esto muestra mucho de su mundo interno. Estaríamos pensando en que Van Gogh es un artista frágil, cercado a la pobreza, porque a los 27 años empieza a pintar. ¿Y quién va a comprar pinturas? ¿Y por qué tendría que comprar pinturas en ese tiempo? Por eso es un mecenas. ¿Qué es el mecenas? El mecenas es aquel patrocinador. El mecenas es aquel que se le patrocina, aquel que se le paga por hacer algo. En ese tiempo existía el mecenas, la figura del mecenas, que, mira, yo te voy a pagar tanto dinero, pero quiero aparecer en tu cuadro, quiero aparecer en tu pintura, ¿no? Y muchos de los cuadros que vemos del 1800, pues son cuadros pagados por los propios, no es que fuesen dueños, no es que fuesen dueños de la obra, sino que se les paga. Adelante, Michelle, ¿tienes una duda? Maestro, lo que pasa es que nos vamos a tener que retirar, pero teníamos la duda, mi compañera Irma y yo, que si estas jornadas se van a quedar grabadas o algo para poder verlas. Sí, las jornadas quedan grabadas en la página de Facebook para que puedan retornar a ellas cuando ustedes gusten, no hay ningún problema. ¿En cuáles ¿Vale? páginas, perdón? En Yo Soy Ives, así arroba Yo Soy Ives, ahí está la página y ahí pueden revisar. Pensé que tenían una pregunta de la conferencia, pero esta vez no hay ningún problema, tranquilas, ¿ok? ¿En qué plataforma, perdón? En la página de Facebook. Ah, ok. Gracias, maestro. Muy bien, retorno nuevamente porque cuando se me va el avión, ¿no? Bueno. A ver, entonces, les decía, el mecenas es el que paga, el que patrocina al otro. Entonces, Van Gogh vive de estos patrocinios para su pintura. Ojo, algo importante es cómo la violencia se vuelve luz. Quiero que nos centremos en esta frase que está aquí arriba. Violencia que se vuelve luz. Materia pictórica. La creación artística está llena de violencia. El artista es violento porque en ese arte plasma todo su sufrimiento. El médico es violento
Aquellos que estudiaron medicina tienen mucho rencor en su interior, por eso son capaces de cortar un cuerpo. Pero no andan golpeando a la gente ahí por las calles, no, lo han convertido en arte, en cirugía. Sí, lo han convertido en algo que pueda ayudar a los demás. ¿Lo habían pensado? El médico es violento, tiene mucha ira internamente, pero esa ira es canalizada ¿a dónde? Al bisturí, a la salud física, ayudar a alguien más. Está canalizado. El psicólogo es un psicópata de primera. Aquellos que decidimos estudiar psicología es porque estamos enfermos emocionalmente. ¿Sí? Estamos en una locura tremenda y lo único que hicimos fue, pues voy a estudiar psicología para curarme y entonces a ver si así con mi trabajo de psicólogo puedo ayudar a otros locos. Y no quiero hablar del consejero en adicciones porque está peor el asunto también, ¿no? ¿Sí me explico? Somos personas enfermas, pero que a través de nuestro arte, porque esto es arte, escuchar a alguien cuando llega al consultorio, escuchar su dolor, darle una prescripción médica al que llega al consultorio del médico, estaríamos hablando de arte. El arte de ayudar, el arte de escuchar, el arte de sostener. Ponemos nuestro propio dolor al servicio del otro. Sí. Por eso, Van Gogh, como bien lo dice aquí la frase, la presentación, en sus pinturas hay mucha violencia, pero esa violencia se vuelve luz entre los azules, amarillos, las estrellas, en materia pictórica. Ahí muestra todo su sufrimiento. Van Gogh va recorriendo las calles con su caballete y sus pinturas a cuestas y nadie lo mira. Nadie lo escucha, nadie lo ve. Al contrario, hay cierta sensación de voltear a ver las pinturas de Van Gogh, pero no es mirado en sí. Al contrario, es señalado. Porque lo que se muestra en estas pinturas es el arte, es una expresión profunda de conocimiento. Van Gogh pone en cuestión a la sociedad. Este antropocentrismo del 1800, donde le damos una patada a Dios en el trasero y entonces colocamos a Dios colocamos al ser humano en el centro, plantea lo verosímil de la época. Pone en duda, pone en juego la verdad de su época. Plantea el problema de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Este cuerpo del ser humano o esta naturaleza, esta noche estrellada, estas flores? Alguien podrá decir, pero esta persona, ¿por qué pinta una silla? ¿Por qué pintó una silla? Y la podemos ver aquí atrás. ¿No? Aquí la ven. ¿Por qué pinta una silla? ¿Qué significa esa silla? ¿Por qué? El intérprete dirá, bueno, es cuando Van Gogh estaba enfermo y entonces vio la silla, ¿no? Si podemos interpretar esta pintura que está acá, estaríamos hablando de soledad. Estamos hablando de una silla vacía, donde no hay nadie en que le acompañe. Pero solamente aquel que ha pasado por cierta experiencia personal, por cierta experiencia individual, entonces va a poder contemplar, va a poder interpretar, va a poder sentir efectivamente lo que el artista está mostrando. No se les olvide lo que les acabo de decir. El pintor muestra con su pintura, el poeta habla, escribe a palabra. Continuamos con nuestra diapositiva. Ya vamos a terminar. 5 minutitos. En 1890, Van Gogh decide mudarse. Y ahí, en ese lugar, en ese hospicio, pinta la noche estrellada. Pinta un ciprés, pinta la luna, pájaros del final. Es decir,
pinta desenfrenadamente. Pinta porque la locura se está apoderando de él y es la única manera de expresar. Es la única manera de hablar, la pintura. Pinta para salvarse de un enloquecedor rumor que no lo va a abandonar nunca. Es decir, de su propio dolor, de su propia historia. Van Gogh en sus obras pinta su vida. El 27 de julio de 1890 se pega un tiro en el pecho, en pleno campo, en aquel campo amarillo que pintó. 2 días más tarde muere. La habitación, los girasoles, el campo, autorretratos, la silla, nos muestran precisamente parte de la obra, de la vida de ese artista y lo que nos quiere transmitir, lo que nos quiere mostrar. ¿Cuál es la invitación esta noche? A ser esos artistas, pero esos artistas que podemos hablar, que podemos apalabrar, que podemos ponerle palabras al dolor, como diría Frida Kahlo. Poned palabras al dolor, porque amurallar el propio sufrimiento es obligarlo a que te consuma desde el interior. Todos somos artistas, pero esa mirada del artista tiene que ser construida en poesía, en palabras, en mostrar lo que somos. Repetir, recordar, reelaborar lo que decía Freud, que hace un momento lo vimos, es ese continuo pasar por, vuelvo a pasar por lo mismo, vuelvo a repetir, pero no solamente es pasar por lo mismo, lo recuerdo y lo recuerdo con un otro, en un análisis, en una terapia, en lo que le quieras llamar, pero necesitas del otro. Y entonces puedo reelaborar, puedo pensar. Y eso se contrapone a la época contemporánea, que es la época donde estamos de la receta médica. La época de la fluoxetina, la época de la imipramina, les decía hace un momento, ¿no? Y vulgarmente les comentaba, la época de la pastilla donde me tomo la fluoxetina y me vale madre el mundo. No. Es importante hacer un alto en nuestra historia, en nuestra vida, y darnos cuenta que no solamente nuestra vida pudiésemos pensarla desde una predestinación. El destino no existe. Nuestra vida no está predestinada. Nuestra vida es una construcción en la que nosotros somos los artistas que podemos darle voz y podemos darle palabras a eso que queremos mostrar. Bueno, la frase de Van Gogh para terminar, que les mostré hace un momento, acá, denme un segundito, retorno aquí. A pesar de todo me levantaré nuevamente. Tomaré el lápiz el cual he abandonado con mi gran desánimo y continuaré con mis dibujos. Implica eso. El dolor siempre va a estar. El sufrimiento siempre va a estar. Pero esta es la vida del ser humano, que podemos levantarnos de ese dolor, que podemos levantarnos de ese sufrimiento, nuevamente tomar el lápiz de la vida, el cual en ocasiones hemos dejado con desánimo, y continuar pintando nuestra historia. Porque la vida se trata de eso, de repetir, de pensarla y de hacer algo para poder construirla nuevamente. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta, algo que quieran comentar, algo que quieran decir, adelante. El micrófono está abierto. Adelante, Fátima. Buenas noches. Gracias, buenas noches.
Preguntarle, porque me quedé con la duda de sobre lo que nos estaba comentando de mecenas, de referente a que las personas que querían aparecer en su cuadro eran las personas que lo patrocinaban. No era porque fueran dueños de la pintura, sino que era una forma de dejarlo a él pintar y que aparecieran, pero ya en eso ya preguntó la compañera, pero me quedé con la duda, sí me gustaría saber. Recuerden que en el Renacimiento, en el 1600, podemos establecer en la época moderna, el empirismo, época de la Ilustración, la Revolución Industrial, florecimiento, nacimiento de la filosofía, nacimiento de la psicología, en el 1800 con Wilhelm Wundt, Freud. Es una época donde el conocimiento está aflorando, está surgiendo. Hay conocimiento, hay saber por todas partes, ¿no? La invención de la imprenta con Gutenberg prolifera que haya libros, que haya panfletos por toda Europa. Estaríamos hablando de Occidente, Europa como Occidente. Todavía no sé, en ese tiempo no se constituía América como, ya estaba descubierta, pero en realidad no era como algo que importara, ¿no? Lo importante era el mundo occidental, Europa. Por eso todo el mundo se quiere ir a Europa actualmente, ¿no? Nadie piensa ir a Argentina, bueno, algunos sí, otros no, pero todo el mundo quiere ir a Europa o Estados Unidos, ¿no? Pero nadie va hacia el sur. Entonces, el mecenas, nadie iba a vivir de pintar, ¿no? Porque a nadie le interesaba la pintura, estaba apenas construyéndose el arte, las bellas artes. La Mona Lisa, por ejemplo, en ese tiempo. Las personas que tenían lana, que tenían dinero, pues, tenían dinero y hacían lo que se les venía en gana con dinero, eran los ricos. Los pobres no buscaban aparecer en las pinturas porque además no tenían para pagar. Los que podían aparecer en las pinturas y tenían para pagar eran aquellos que podían pagar. Entonces, esta figura del mecenas es una figura que aporta económicamente para producir en el arte. No, no lo tengo claro, pero también pudiésemos pensar que hay patrocinadores, y creo que sí, patrocinadores también para la filosofía, para la invención. Recuerden que hay un núcleo de investigación, poder, conocimiento. Es un núcleo, es como un círculo. La investigación se produce a partir de quien paga. Y esa investigación genera conocimiento y el conocimiento es poder. ¿Qué se investiga? Lo que dice el que paga, no lo que se necesita. Entonces, este núcleo de poder, de investigación y de saber, está plasmado ya hacia el 1800. Por eso, una respuesta a esta época va a ser el romanticismo, donde los románticos van a decir, pues no todo es razón, ¿eh? No todo es filosofía, no todo, no, también el ser humano siente, el ser humano también tiene emociones, porque recuerden que en el 1600, 1700 son épocas donde se deja a un lado a la iglesia, donde se deja a un lado el pensamiento sobre Dios y se traspasa a un pensamiento solamente de lo humano, de la razón. Ese logos de los griegos se traduce en razón, ¿no? Entonces, bueno, el mecenas es aquel que tiene lana para poder aportar. Muy bien. Gracias, profesor, y aprovecho para felicitarles y agradecerles nuevamente por estas jornadas y felicitarle a usted y al instituto, al equipo en general. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a ti, Fátima. Adelante, Lorena. Buenas noches. Buenas Hola, noches. hola, ¿Qué buenas tal? noches.
Pues bueno, primero que nada quiero agradecer muchísimo la invitación a ser parte de estas jornadas que me parecen excelentes. En lo personal me han hecho reflexionar un poco más acerca de mi propia historia, de mi propio proceso que he vivido. Y pues también compartir la verdad, el cambio que yo he tenido en mi vida a partir del análisis también que he tenido, pues no sé si puedo mencionarlo, pero bueno, he estado en ese proceso de análisis, pues con usted, que es un excelente psicoanalista. Tuve que terminarlo por algunas razones, o por lo menos detenerlo, pero todo ese pensar, o sea, todo ese proceso me hizo pensarme y mirar desde otra perspectiva muchas cosas, entre ellas pues estas jornadas que nos han estado compartiendo. Agradecer muchísimo la invitación, y sobre todo pues se me queda más cosas que pensar todavía, pero muy agradecida y me ayudó bastante. Muchas gracias y buena noche a todos. Muchísimas gracias a ti, Lorena, gracias por tu presencia acá y qué bueno que seguramente no solamente tú se está pensando, ¿no? Las personas que nos acompañan en redes sociales, los estudiantes del instituto, exalumnos, exalumnas, pero bueno, yo les agradezco mucho su presencia en esta noche por haberme escuchado. Espero que podamos conectar con algo de lo que he compartido y pues muchísimas gracias. Gracias, profesora Vanessa. Muchísimas gracias a todos por su participación, por su presencia. Jornadas de Reflexión Académica 2023, Año Nuevo, donde el final se encuentra con el principio. Lo que se deja atrás se conserva eternamente. Otorga al maestro Aarón Apodaca Castellón por su valiosa contribución como expositor durante las Jornadas de Reflexión Académica 2023. Una constancia en reconocimiento a su participación, maestro. Siendo hoy 7 de diciembre del año 2023, damos por finalizada esta conferencia. Les invitamos a participar en la siguiente. Daremos inicio a las 8:15. Muchísimas gracias a todos nuevamente. No, pues muchísimas gracias a usted, maestra Vanessa, y bueno, a todos los que están acá, ¿no? Con nosotros. Bueno, con esto finalizamos este primer momento y nos vemos a las 8:15. 8:15 comenzamos nuestra siguiente sesión. Muchas gracias a todos. Gracias, profe. Nos vemos al rato.